Gracias a vos. Vos que no entendía nada. Entendía todo en realidad. No podía creer la vuelta que le estaban dando. Vamos en este caso directamente a la cortina. Vamos directamente. No estaba la cortina, así que vamos directamente presentarlo a Daniel López. En realidad tiene los miércoles la columna y se trasladó por una cuestión de fuerza mayor. Daniel López, con Historia Agrietada. ¿Cómo está, Daniel? Hola, buenas tardes, Alejandro, Eduardo, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien? Bien, en este caso hay un cambio. Está Julián Meneses Soulet por Alejandro. Ah, bueno, porque no estaba escuchando el programa, justo tenía unos conflictos acá en mi casa y bueno, Julián, buenas tardes entonces. ¿Estás bien después del conflicto? Sí, estoy bien, estoy perfecto. Podés salir al aire, ¿no? Sí, no conflicto de pelea, sino de organización más que nada. Bueno, Daniel, un poquito, hoy ya habíamos hablado digamos, a través de WhatsApp, de qué es lo que íbamos a tocar hoy, así que adelante. Bueno, hoy vamos a hablar de un libro que para mí es muy importante en esa historia, digamos, del primer año de la patria, de los primeros 100 años de la patria, que es una excursión a los indios ranqueles, que fue escrito por un militar, Lucio B. Mansilla, la B corta de Victorio. Sí. Este hombre escribe este libro en el año 1870, durante la presidencia de Sarmiento. En realidad es una misión que él va a ir a cumplir a las tolderías de los ranqueles, cuyos límites ya estaban prácticamente en el sur de Córdoba. Y entonces él va a cumplir una misión que es un acuerdo de paz con los indios, porque en esos años ya empezaba a vislumbrarse el progreso. Y lo que se pretendía es hacer pasar una línea férrea. Ellos en principio no se lo van a decir a los indios, pero los indios sí lo sabían, porque ellos tenían recortes de diarios y habían estado enterados de que el plan era ese, que pasara el tren que iba a ir hacia el oeste, como para el lado de Chile. Entonces se lo manda a Mansilla, lo manda Redondo a Mansilla para afianzar este acuerdo de paz con los indios, especialmente con Mariano Rosas. Bueno, Mansilla hace un relato que es maravilloso. Vamos a hablar primero de un poquito de Mansilla y de quién era Mansilla, como para después hablar específicamente del relato que él hace, que me parece valiosísimo para lo que es la historia y los que le gusta enterarse de la historia y de cómo era en ese momento la vida, por ejemplo, en las tolderías, cómo vivían los indios, cómo hacían los malones. Primero vamos a empezar un poquito con la idea de Mansilla. Mansilla en realidad era sobrino de sangre de Rosas. Su padre había sido un militar muy destacado en la batalla de la Vuelta de Obligado. Un héroe fue de esa batalla. Y la madre de él había sido la hermana menor de la mujer de Rosas. Es decir, la cuñada más jovencita de Rosas. Bueno, sin embargo, para la edad que él tenía, porque él nace en el 30, en el 31 nace concretamente, para la edad que él tenía, cuando ya vino más grande, digamos, a la edad que ya resolvía su vida,
él era unitario, no era federal. Ah, mirá. Claro, Rosas ya era, había sido depuesto, digamos, pero él había leído a Rousseau, digamos, tenía otra formación y había viajado por el mundo, ya había ido, la familia lo había mandado a Egipto, lo había mandado a Europa, conocía París, y entonces él estaba, digo, convencido de la idea unitaria. Había tenido una pequeña amistad con Sarmiento, pero no era tanta la amistad porque después cuando Sarmiento fue presidente, él le propuso ser el ministro de guerra, digamos, o le ofertó a Sarmiento si le parecía bien que él fuera el ministro de guerra, y Sarmiento le dijo que no, que ya para loco estaba él, le dijo en el gobierno. Y entonces, bueno, no termina siendo el ministro de guerra, pero lo comisionan para esta misión a las tolderías de los indios ranqueles. Mansilla es un militar muy destacado que había actuado en la guerra del Paraguay. La semana pasada hablamos de la guerra del Paraguay y hablamos de una batalla muy impresionante que fue la batalla de Curupaití. Él ahí estuvo en esa batalla de Curupaití y en el libro la narra, o narra su participación y narra después una anécdota con un soldado. En esa batalla que ya habíamos hablado, él se destaca pero termina lastimado. Bueno, con todo este bagaje encima, digamos, él se va a internar hacia La Pampa y va a ser un relato muy pormenorizado de todos los detalles que él va viendo en La Pampa. Para los que les gusta leer, es un libro fabuloso, fabuloso. Más allá del pensamiento que cada uno pueda tener, es un libro espectacular. Es muy entretenido, les garantizo que no se van a aburrir, es porque es un hombre que tiene un recurso literario muy agudo, narra muy bien y hace un detalle pormenorizado de todo lo que va ocurriendo en el camino y hace un relevamiento inclusive del camino, de la topografía que va viendo, de las impresiones que tiene, de las diferencias entre la ciudad y el campo. Es un relato muy interesante en el que hace en la primera parte, donde hace lo que se llama el Camino del Cuero, lo que se llamaba el Camino del Cuero, que es internándose al oeste en lo que se llama La Pampa. Y él dice en un momento, bueno, que muchos no saben en Buenos Aires lo de La Pampa, los periodistas, los que hacen canciones inclusive, porque dicen el ombú está en La Pampa. Dicen, en La Pampa no hay un ombú. El ombú está donde hay una casa, donde hay un poblado. No está en el medio del campo el ombú. Eso hace un desconocimiento de los que cuentan, digamos, cómo es La Pampa. Bueno, él va a tener, digamos, unos adelantados que van a parlamentar al principio con Mariano Rosas, que era un cacique que dominaba una de las tolderías principales de los indios. Mariano Rosas había sido era hijo, digamos, de un cacique que era el cacique Paine y que había sido el hijo de otro gran cacique que era Yanquetruz. Por la época que nosotros hablamos de los indios fue cuando Rosas hizo la campaña al desierto. Estamos hablando más o menos 30 años antes. Y estos indios ya eran otras generaciones. Eran indios de algún modo un poco más modernos, pero seguían siendo ignorantes también como los otros en muchas cuestiones. Mariano Rosas era un indio que había estado en lo que fue Santos Lugares, digamos, el campamento de Rosas,
porque en una de las redadas lo tomaron cautivo. Y bueno, lo trajeron acá. Después Rosas lo termina convirtiendo en su protegido de alguna manera y en su ahijado. Sin embargo, una noche Mariano Rosas se escapa junto con otros indios y se vuelve a la toldería. Bueno, Rosas, ni corto ni perezoso, no lo manda a buscar y lo que hace es le manda de regalo unos caballos, le manda de regalo hierba, azúcar y le manda una carta. Que después cuando se hace esta partida para ir a visitarlo, él le muestra la carta que le había hecho a Mansilla. Y en esa carta Rosas le dice precisamente, bueno, que tenga suerte, que si un día se siente pobre que lo vaya a ver, que puede contar con él, que lo único que se preocupó es porque se había ido. Bueno, todo este relato lo va a hacer pormenorizadamente en este libro y va a contar también un montón de cuestiones que hacen a la vida del indio. Yo voy a narrar algunas así muy cortitas como para unos tips muy cortitos como para que veamos de qué iba la cosa, ¿no es cierto? El cacique de una tribu es cacique por herencia. ¿Sí? No es que es el más bravo de todos, no. El cacique es cacique por herencia. Como sucedía en otras partes del mundo en la antigüedad, digamos. Se heredaba, era la sangre azul, lo que se llamaba sangre azul. Bueno, en las tolderías, ¿quién manda? El cacique dice que él es el que tiene el cacicazgo, pero en realidad todos son libres y son iguales. Y eso lo marcan los indios como una gran diferencia con las comunidades que no son aborígenes, digamos. Con respecto a la mujer que es soltera es libre. O sea, puede tener inclusive sexo con otro indio. Eso, no es mal visto eso. Ahora, una vez que se casa depende exclusivamente del marido. Y el marido es quien es casi como el dueño de su vida. Una vez que enviuda la mujer es absolutamente libre otra vez. Los cautivos son relegados a la servidumbre. Es decir, van a hacer tareas de servidumbre y no tienen otra posibilidad que esa dentro de la vida de la toldería. Salvo que las mujeres pudieran lograr casarse con algún indio, es decir, que el indio las eligiera. Pero en ese caso estaban también muy complicadas con las otras mujeres que les hacían la vida imposible para que eso no sucediera, ¿no es cierto? Bueno, ellos computaban el tiempo en las lunas, en las 4 lunas, y entonces el año equivalía a 12 lunas. Ellos consideraban que el gualicho era el diablo, y que el diablo se metía en las viejas, en las mujeres viejas, y especialmente si eran feas. En ese caso las mataban a las viejas para conjurar el gualicho. Y eso no se hacía públicamente, no lo hacían, digamos, como en el conjunto de la sociedad. Se hacía de manera casi privada. Ellos creían que los muertos eran lo más sagrado y la sepultura era imposible de levantar, digamos. Era un sacrilegio levantar una sepultura. Y creían en la resurrección. Esto es interesante porque hay que fijarse cómo tenían creencias paralelas con otras civilizaciones de Europa, por ejemplo, y de Asia. Por ejemplo, los hindúes, los egipcios, que creían no en la reencarnación en otra persona, sino en la resurrección con algún otro tipo de vida. Ellos tenían esa misma creencia, ¿no es cierto? Que algunos creen que el hombre que pasó por el paso de Bering dio lugar a las tribus que estaban en América,
pero que Claro, en sí. su origen eran todas, digamos, del mismo territorio. Y entonces, cuando los enterraban con el ajuar, los iban a enterrar con sus cosas. Por ejemplo, si tenían un caballo, bueno, lo iban a matar al caballo, se sacrificaba el caballo para enterrarlo también con él. Y iban a sacrificar cabras, ovejas, para que tuviera para comer en el camino de ida y el camino de vuelta. Estas son todas creencias que tenían los indios y que él las relata, Mansilla las relata, pero magistralmente en su obra. Después se explica que con el tiempo los entierros fueron menos lujosos, porque los indios ya estaban muy mezclados, digamos, con los, con los con la gente que no era india, que no era bárbara, ¿no es cierto? Y entonces ahí ya empezaban los intereses y a querer conservarse cosas, y entonces fueron perdiendo lujo precisamente los entierros. Bueno, finalmente el arreglo que va a hacer Mansilla lo termina haciendo con Mariano Rosas, con otro indio que se llama Baigorrita también, y con otro indio que se llama Ramos. Firman el acuerdo dándole una serie de cosas físicas, digamos, yeguas, o sea, se le daban animales, se le daban hierba, azúcar, bueno, todas esas cosas que digamos el indio estaba ya digamos estaba acostumbrado a consumir, ¿no es cierto? Aguardiente, todas esas cosas, y que recordemos cuando hablamos de la campaña al desierto que dijimos que en época de Rosas se le daban precisamente esas partidas. Bueno, eso después desapareció a la caída de Rosas, ¿no es cierto? Bueno, finalmente hay mucha tensión. Él narra muy bien el momento donde hace, digamos, esa reunión con los indios, y los indios exponen, digamos, el tironeo de que quieren más cosas porque en realidad la tierra eran de ellos. Y bueno, Mansilla les dice que no, que la tierra no es de ellos, es que la tierra es del que la trabaja. Un liberal diciendo la tierra es del que la trabaja. Claro, Eh, claro. y bueno, es muy interesante, digamos, toda esa negociación que hacen. Finalmente, bueno, él hace la negociación con los indios para que los indios permitan, digamos, el establecimiento del ferrocarril, cosa que después va a ocurrir, y no hostilicen, digamos, las tareas que se van a desarrollar. Al principio él medio que solapa esta cosa de que va a pasar el tren, pero después finalmente se lo tiene que decir porque Mariano Rosas está enterado de eso y se lo hace saber. Bueno, todas estas cuestiones que yo narré y muchísimas más están narradas de manera magistral en este libro. Yo le sugiero al que le guste la historia que no deje de leerlo. Es un libro, hasta incluso te digo, un libro como para leer en los ratos libres, porque es muy entretenido, con mucha opinión personal, y no se van a aburrir porque este hombre tiene una pluma que realmente es muy buena. Y por otro lado, es una pintura de la época, de lo que era la campaña, y la frontera con el indio, que es maravillosa. Yo no sé si hay otra obra de esta naturaleza con la cantidad con el lujo de detalles, digamos, que Mansilla ha logrado dar, ¿no es cierto? Mansilla era un hombre muy culto, era un hombre que era de buen vivir, tanto así que creo que en algún libro lo nombran como que era uno de los 5 dandis de Buenos Aires. Pero sin embargo el hombre es un hombre que es de cuero, digamos, y entonces hace una narración muy interesante porque hace la narración mirando las dos partes, ¿no es cierto? La del indio y la de Buenos Aires o el resto del país. Bueno, esta es la impronta que les quería dejar hoy. Si tienen ganas de leerlo el libro, les puedo garantizar que no se van a aburrir. Exactamente. Bueno, Daniel, muchísimas gracias y bueno, este es un gran aporte, digo, un poco esto de lo que conté de Mansilla, así que
Digo, y unas cositas como bien lo decimos. Muchas gracias por el aporte. Sí. No, no hay por qué. Es un disparador para que cada uno vea si después tiene ganas de abordarlo. Bueno, buenas tardes. Así es. Así pasó, Dai.